vamos, este programa, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Al castillo de Chapultepec. Donde nos vamos a subir en el carruaje de Juárez, que en 1863 se sube el carruaje y agarra marcha, huyendo de franceses y traidores en plena guerra contra la invasión. Contra el imperio. Y luego contra el imperio, para mantener viva la república. Y el carruaje de Juárez es importante, porque ¿quién viaja con Juárez? ¿Quién? No. ¿Quién no? Guillermo Prieto en el asiento de enfrente. Va Guillermo Prieto. Y vamos a contar la historia de los liberales armados, que eran grandes escritores y al mismo tiempo eran grandes combatientes. Activistas. Hay dos citas que nos van a dar el tono de lo que va a ser este programa. Una de ellas es de Vicente Rivapalacio, que va a ser figura estelar de este programa, y ahora verán por qué, que decía: la historia no cuenta todo así, pero a mí me halaga más la tradición. Vuelta de tuerca de un escritor que sería el escritor más popular, junto con Guillermo Prieto, en el México del siglo XIX, en la segunda mitad avanzada del siglo XIX, te da una clave de qué es lo que hay detrás de estos personajes. Y Prieto decía en un poema maravilloso: eco sin voz que conduce al huracán que se aleja. ¿De qué hablaba? De que había estado en el centro del huracán, que significó la caída del gobierno de Santana, la Constitución del 57, el gobierno republicano, el golpe de Estado de Comonfort, los mochos, la guerra civil, y luego la intervención francesa, y luego el imperio de Maximiliano. O sea, habían sido 14 años continuos de guerra civil en México. Y uno de los protagonistas era ni más ni menos que los intelectuales armados. Curioso, no todas las repúblicas pueden darse el lujo de decir que en su pasado encuentras intelectuales armados, o bien armados con el periódico y la letra y con la presencia, o bien armados directamente con el sable, la espada y el Colt 45. Y en ambos, ¿no? En muchos casos. El caso de Rivapalacio, con la pluma y también con la espada. En el caso, ¿no?, de Prieto, fundamental. En el caso de Altamirano también. En el caso del nigromante de Ramírez. También. Entonces, la República se sostuvo con una participación fundamental, primero del ejército progresista liberal de la División de Oriente y luego con la guerrilla, pero también se sostuvo con este tipo de personajes que son muy curiosos. Vamos uno a uno. Yo creo que podemos arrancar con Prieto. Bien. Con Guillermo Prieto. Sus viajes de orden suprema, las memorias de su tiempo, el registro de la sociedad santanista en la que le tocó vivir, su narración de la guerra contra los gringos, que lo agarró muy joven y despistado políticamente. Y luego el peso de su figura como el gran narrador de la resistencia liberal. Él es el que va sentado con Juárez en el carruaje de Juárez hacia el norte. Juárez se sentaba a contrarruta para ver el camino por delante y Prieto se sentaba enfrente. No sé si recuerden el carruaje, era chiquitito, era una calecita, hombre, que recorrió miles de kilómetros en el repliegue. ¿Y Prieto qué hacía? Iba dando testimonio a lo largo de la ruta de Juárez hacia el norte, que termina en Paso del Norte, y después de eso ya no hay nada. Que ahora es Ciudad Juárez. Que ahora es Ciudad Juárez. Sí. Hay un metro y brincaste la frontera. Prieto va levantando periódico tras periódico. Periódicos para burlarse del clero, periódicos, y va produciendo poesía, y poesía épica. Y además produce algunos de los poemas más interesantes porque le dan a la República el sustento ideológico que necesita. Por ejemplo, un poema al sombrero jarano.
el gran poeta de México, el más popular de los poetas mexicanos, le hace un poema al sombrero jarano, y es que el sombrero jarano es el símbolo de la guerrilla. Ya no es el uniforme militar, no es el uniforme con decoraciones y plumas de los franceses o los belgas de Maximiliano, sino es el sombrero de la guerrilla. La chinaca. De la chinaca. Y Prieto va a hacer esto. Es impresionante el poder de registro de Guillermo Prieto, de toda esta historia y de todo este trabajo de construcción de una simbología popular que le permite alimentar a un movimiento insurgente durante años y años. Curiosamente, después de la caída del imperio de Maximiliano, el concurso de quién es el poeta favorito de la plebe, o sea, quién es el poeta más leído, lo va a ganar arrasando Guillermo Prieto por lo popular de sus poemas, que se editaban en cuadernillos en los periódicos. El populecherismo irredento, ¿no? Populista, ¿sí? Hasta la muerte, don Guillermo. Para mí, Guillermo Prieto entonces era el cronista de la época, contaba los detalles de los detalles, capturándolos y dejando esta memoria para los lectores y los estudiosos de la historia de hoy. Es bien curioso este papel de Prieto. Prieto, excepto en la guerra contra los gringos, nunca toma las armas, no es hombre de escopeta ni de fusiles, además muy miope, pero es el animador de la resistencia popular. La segunda gran figura es Vicente Riva Palacio. Vicente tiene una trayectoria que ella sola haría la gran novela de todas las grandes novelas. En la lógica romántica tiene todo, excepto la apariencia. Calvo prematuro, de un horrible bigote de aguacero y piochita, miope hasta la muerte, de lentes de este grueso. Nieto de Guerrero. Nieto de Vicente Guerrero, ¿no? Lo llamaban el nieto de la patria. Mantiene una lógica no discutible en el mundo de la literatura y del arma, de la pistola. En la guerra del 47 monta un escuadrón de caballería con dinero que saca de obras de teatro que él y su amigo Mateos, exitosísimo, que tiene un exitazo. Es el hombre que trae al vodevil mexicano, es el primer saxofonista, negro, por cierto. Contrabandista de saxofones. Y con el dinero que gana, monta un escuadrón de caballería que está presente en la segunda batalla de Puebla. Es comandante militar por méritos de combate. Pero además, después de la derrota de la segunda batalla de Puebla en el 63, Riva Palacio va a dar a Michoacán y es el creador de la guerrilla chinaca más importante que hay en esos momentos, junto con la de Mariano Escobedo en la frontera norte, la de Michoacán. Y también estuvo en Toluca, y entonces conoce muy bien la zona. El arco. Sí. Y ahí produce algunos de sus poemas más populares. Yo creo que el más popular es el Adiós, Mamá Adiós, Carlota. Mamá Carlota. Botando cual pelota, adiós, Mamá Carlota. Es el único poeta que se le ocurre hacer un poema a la esposa del enemigo para burlarse de ella cuando Carlota se exilia por primera vez de México para buscar más apoyos para Maximiliano. Grande, nos vemos en un momento. Riva Palacio va a tener una destacadísima trayectoria militar, va a llegar a la última gran batalla contra el imperio de Maximiliano en Querétaro, va a llegar dirigiendo una brigada de combatientes del Estado de México y de Michoacán, a Puebla, al que ha sumado a su amigo Altamirano, que viene con los surianos, la brigada de macheteros del sur. Y al final de la guerra se entrevista, después de fusilado Maximiliano, se entrevista con Juárez. Y le dice, señor presidente, dejo la milicia. Ya para esos momentos es general. Él fue el que recibió la espada de Maximiliano cuando Maximiliano se rinde en Querétaro. Entonces, Juárez le dice, general, le debemos 4 años de salario a Riva Palacio. Y él le dice, no se preocupe por eso. A la patria se le sirve, no se le cobra. Y le dice a Juárez, pero le voy a pedir un favor. Y el favor es
Juárez le dice lo que quiera, présteme el archivo de la Inquisición. Y Juárez le dice, desde luego, en el Archivo Nacional ordenan que vayan a la casa de Riva Palacio tres carros con el archivo de la Inquisición. Y en los siguientes años va a escribir una serie de novelas que tienen que ver con historias aventurosas y tremendas y fantasmas en la época de la Inquisición. Y va a ser el novelista más leído en México gracias a estas novelas. Monja casada, virgen y mártir, Guillén de Lampar. Órale, el buen Riva Palacio. Y va a producir además algo notable, que es el Libro Rojo. Y él escribe el capítulo de la colonia. Muchos contribuyen ahí. Montemayor, que hace el prólogo, dice que por sus páginas escurre la sangre. Y es un recuento de todas las tragedias, los emperadores derrocados, es decir, Moctezuma, Jicotenca, Cuauhtémoc. Ahí se narra lo de no estoy en un lecho de rosas, en ese libro, pero también habla de los ladrones pícaros de la colonia y habla de los caudillos de la independencia. Y de los asesinatos. Y de los asesinatos. Los fusilamientos, Hidalgo, Morelos. Las traiciones lo escriben desde luego Riva Palacio y Paino. Le dicen artículos, no capítulos de eso. Y una cosa bien interesante y muy noble, meten a Rafael Martínez de la Torre. Sí. Rafael Martínez de la Torre fue el abogado defensor de Maximiliano. Sí. Fíjate qué apertura intelectual como para meter al abogado defensor del emperador, de tu enemigo, para que narre ese último capítulo. Entonces el Libro Rojo es un recorrido por la historia de México, por la parte, digamos, la nota roja de la historia de México está recogida ahí, además con una pluma maravillosa. Sí, escriben muy bien todos ellos. Piensen de repente que terminando la caída del imperio, las figuras literarias de este país, populares, con acceso, son Riva Palacio, Altamirano. Siempre él va a estar hablando de que él es indígena, de su color, porque viene de un origen indígena, de campesinos. Es chontal. Es chontal. Y gracias también a que su padre pues, se vuelve alcalde y está muy metido en la organización de las circunstancias que suceden en su pueblo, se logra relacionar con algunos otros personajes, así que el niño Altamirano... Y educarse. Y educarse. Que eso es fundamental. A partir de que el nigromante crean una ley que beneficia a los indígenas en sus derechos. Así que, bueno, pues estudia, en 1849 se va al Instituto Literario de Toluca, estudia Derecho, estudia Filosofía y, por supuesto, es un gran defensor del liberalismo, pero también un gran crítico, ¿no? En todos los sentidos. Él participó en la Revolución de Ayutla contra el santanismo, en la Guerra de Reforma, en la invasión francesa. Fue docente, trabajó en prensa junto con Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, entre otros. Fundó Correos de México, la revista literaria El Renacimiento. Y fíjate qué interesante, el ojo de Ramírez. Ramírez era mucho mayor que Altamirano y él lo descubre. Dice, este chico es brillante, tan brillante que a los 19 años entra a la Academia de San Juan de Letrán, que era entrar como al Colegio Nacional. En el momento en que los jóvenes pueden tener la oportunidad de poder desarrollar su vocación, siempre y cuando exista el contexto y el apoyo también de las autoridades, de los derechos para que esto se pueda desarrollar. En 1861 fue diputado en el Congreso de la Unión, pero ¿qué hace en este momento? Fíjense, aboga por la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria. Fundó el Liceo de Puebla y la Escuela Normal de Profesores en México. Estos combates, estas luchas, en Italia, él se va porque él piensa que distanciándose. Una misión diplomática. Sí. ¿Y su obra? Porque es importante cómo conectamos obra con resistencia armada. Y por supuesto que va retomando todas estas crónicas también, todas estas historias que se van generando
en esta narrativa de historias que se van entrelazando en un mundo donde están entre liberales, entre conservadores, definiéndose también la ciudadanía de qué lado va a pelear, pero creo que lo más importante es su aportación en la educación. ¿Qué tenemos? Tenemos una generación de escritores, políticos, militares al mismo tiempo. Y esta es la coincidencia notable. Muy brillante. Con figuras tan potentes como Prieto y haciendo periódicos, fundó 40 periódicos en la huida hacia el norte y antes. Sí. Riva Palacio, convertido en general guerrillero en Querétaro. Su compinche y amigo Altamirano, que dirige una brigada de caballería en la batalla de Querétaro. Sí. Pero no son los únicos. No son los únicos. Volvemos en un minuto. El Hueco es el nigromante, el más viejo en términos de edad de esta generación, que son muy jóvenes cuando se produce la guerra contra los franceses, la guerra contra el imperio. Pero el nigromante es clave política. Él va a ser en la Ciudad de México el que se va a subir a los postes de la luz para hacer mitin, para impedir que Santana se perpetúe en el gobierno, junto con Zarco. Que hay una generación de intelectuales de mucho, mucho nivel, que además de activos políticamente, activos militarmente, son activos literariamente, como periodistas. Piensen que Zarco se escribía 60 cuartillas de crónicas del Congreso del 57. A mano, no había taquigrafía, excepto la que él inventó. Sin luz eléctrica. Sin máquina de escribir. Bien. Y haciendo la guerra. Y haciendo la guerra. El nigromante. Ignacio Ramírez es una figura brillantísima y muy importante en la Reforma. Siempre reivindica su origen mestizo, principalmente indígena, estudia en Querétaro, estudia jurisprudencia, entra también muy joven, antes de los 20 años, a la Academia de San Juan de Letrán y hace esto que decías tú, Paco, era un orador brillantísimo y hace una pieza oratoria que sacude a la sociedad mexicana, porque en su entrada a la Academia de Letrán dice: Dios no existe, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Esto dicho en ese momento, en esa sociedad, fue verdaderamente una hecatombe. Ahí está el punto de la reflexión de los intelectuales de la Reforma. Siempre fueron nada condescendientes, siempre fueron punzantes y esta idea de que la República viajaba en ese carruaje, como tú lo decías, ahí va el corazón de un México itinerante que iba dando tumbos por pueblos y rancherías. Fíjense si el nigromante es interesante. Él no se exilia con Juárez hacia el norte, sino que agarra la ruta del noroeste. Y termina en Sinaloa. Mientras están bombardeando el pueblo sinaloense, en el puerto de Mazatlán, la fragata la cubre, se revienta Altamirano, el nigromante, el discurso más loco que yo he visto en mi vida, que es un discurso antifrancés, el cual dice: y vienen a México a llevarse las minas no se pueden llevar, y además los franceses no inventaron el vino, eso lo inventaron los romanos. Y empieza una diatriba, los acusa de cornudos. El más incendiario de los discursos antifranceses está ahí, registrado, porque además, claro, cuando está en Mazatlán, funda un periódico. La posición del nigromante, muy crítica a ratos contra Juárez, es fundamental. Pero hay una obra ahí detrás. Es otro más de los intelectuales armados, entre comillas, en este caso periodísticamente armado. De hecho, él firma Nigromante en Don Simplicio, un periódico que funda con Guillermo Prieto. Ahí empieza Nigromante, es el que adivina, el adivino, el visionario, y sí lo fue. Además, era un hombre que tenía posiciones feministas, tenía posiciones anticlasistas, tenía posiciones antirracistas, en un mundo
absolutamente disparado, es decir, su pensamiento estaba disparado en la sociedad en la que ellos estaban interviniendo. No son los únicos. La lista es más larga de lo que parece. Hemos hablado de Mateos. Sí, Juan Antonio Mateos, quien pues también fue dramaturgo, fue novelista, poeta, periodista, político, pero sobre todo, pues como todos sus compañeros, un liberal. Y guionista de las locuras que hacían Riva Palacio y él en el cabaret. ¿Sí? Rentaron un palco y ahí se pasaban escribiendo la obra que se iba a estrenar al día siguiente. El par de locos estos con una mesa que habían convertido en escritorio en un palco. Pero además financiando al Ejército de Oriente con los dineros que les daba el teatro. Bueno, pues también él estudió también en el Instituto Científico Literario del Estado de México, donde, por supuesto, conoce a Altamirano, pues entre otros. Él también publica en el Monitor Republicano, aparte de hacer guiones, y bueno, qué escenas. Luchó al lado de Ignacio Zaragoza, y en Puebla 1. Hay más, porque no podemos dejar fuera a Eduardo Ruiz, que era el secretario de Riva Palacio en las montañas michoacanas, y que escribe un idilio a través de la guerra, que es una especie de novela de amor mezclada con la historia de la chinaca michoacana. Llena de aventura y llena de romanticismo. Es decir, Este era muy romántico. Pero es que esos eran los componentes de la literatura de ellos. Era muy importante. Por cierto, El Sol de Mayo se llama así porque dice, hay una parte donde está narrando el triunfo de Zaragoza y dice, y este triunfo está alumbrado por el Sol de Mayo. Por eso le pone así a su novela. El Sol de Mayo vio la luz el 30 de junio de 1868. Me parece importante mencionar que este libro es el segundo después, porque el primero que se escribe es El Cerro de las Campanas, que es Memorias de un guerrillero. Me gustaría cerrar porque nos hacen gestos de que nos... Ahí está. Liberalismo armado, escritores, poetas, novelistas, defendiendo la República. Con el talento, la presencia, etcétera, toda una generación. Y muchas sociedades literarias, sociedades de escritores, etcétera. Y nos vamos.